Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Buenos días a todos, ¿cómo están? Good morning, everyone. How's everybody doing? Bueno, como lo pienso y siempre he dicho, es un gran honor y una gran responsabilidad estar aquí parado el día de hoy. So as I think it is a great honor to be standing here today. Mi esposa me preguntaba, ¿estás nervioso? So my wife was asking me, are you nervous? Yo le decía, no, la verdad, estoy tranquilo, estoy relajado, no me siento nervioso. I was telling her, I'm not okay. I'm not nervous. Pero ahora en este momento estoy súper paniqueado. But right now, I'm actually pretty scared. Entonces, pero bueno, por lo menos pude dormir durante la semana, no estuve tan angustiado. But throughout the week, I wasn't as scared. Bueno, en realidad no fue fácil comenzar a escribir de pronto la prédica para el día de hoy. So I'll tell you the truth, it wasn't really that easy to start writing today's preaching. Cuando uno le dicen que tiene que predicar, When somebody tells you have to preach, vienen muchas emociones, vienen muchas cosas a la mente. there comes a lot of emotions, a lot of thoughts to our mind. Y algo que yo le decía a mi esposa So something I was sharing with my wife, es que yo no quisiera empezar a escribir una semana antes de tenerme que parar acá. I was telling her that I didn't want to start writing a week before me standing here. Porque si lo hago, pienso yo que estoy hablando de mi conocimiento y de lo que yo creo. Because if I do this, I will be speaking on my understanding and my knowledge of what I know. Y lo que yo quiero transmitir realmente es el corazón de Dios y de su Espíritu Santo. But what I really want to transmit and share is the heart of the Lord. Es más, hasta el día de ayer, en la noche, todavía no tenía una sola palabra de lo que iba a escribir. To tell you the truth, even though to last night I didn't have a word written of what I was going to share with you guys. Y no porque no tuviera conocimiento de la Biblia o no tuviera conocimiento de lo que Dios tal vez quisiera decir, Not because I didn't have the knowledge of the Bible or I didn't know what God wanted to share, pero porque estaba esperando algo nuevo de parte del Espíritu Santo. but I was waiting for a fresh message from the Holy Spirit. Me iba a acostar en la noche I was just getting ready to go to bed last night, y el Espíritu Santo me empezó a hablar. and the Holy Spirit started talking to me. Y no me habló algo exclusivamente nuevo, So he didn't speak to me something specifically new, pero sí me dio una revelación nueva. but he gave me a new revelation. La última vez que prediqué acá adelante hablaba de lo que era una revelación. And last time I stood here and preached to you guys, I talked about what a revelation was. Y yo lo defino como que no es conocimiento nuevo o algo que no entiendes o no sabes. So I was defining it as something that is not that something you learn that is new. Es conocimiento que ya tienes, pero de una manera muy extraña conecta. Is knowledge that you already have, but in some strange way, it connects. Y comienzas a conectar un versículo bíblico con una experiencia. And you start connecting a biblical verse with an experience. Y de repente, de pronto te acuerdas de una película que viste hace 5 años y la unes a eso. And then all of a sudden you remember a movie you saw 5 years ago, and then you tie it all in together. Y de pronto durante esta semana vives una experiencia con tus hijos y la atas a eso que el Espíritu Santo te estaba hablando. And while all that's going on throughout the week, you have an experience, let's say, with your son, and it all ties in together. Lo que quiero decir es que una revelación es un conjunto de pensamientos que se unen para traer algo nuevo de parte del Espíritu Santo. So what I'm trying to say is that a conviction is something that ties everything together to bring a new understanding. Hace unos años el Señor nos dio una palabra como iglesia. So a couple of years, the Lord gave us a word as a church. Y esta palabra nos hizo empezar a cambiar y a transformar nuestra manera de pensar como iglesia y como congregación. And this word made us change our mind in terms of what we thought of us as a church. As a church. As a church. Y también nos empezó a hablar sobre el diseño original de Dios para la humanidad. And it also
it started to tell us what God's actual design for humanity was. Nos mostraba cuál era el diseño original de Dios y cómo Él quería estar en una completa comunión con cada uno de nosotros. The design for the family. And he was telling us how to be with each other. Sí, cómo quería Él estar en una comunión completa Okay. con nosotros. How he wanted to be in communion with each and every one of us here. Y más que una palabra, esto fue una promesa para nosotros como congregación. And more and beyond a word, it was a promise. Beautiful promise. Y esta promesa es Génesis 1, del 26 al 28. And this promise is in Genesis 1, 27 to 27. 1:26 to 28. Sorry, yes, 1, 26, 28. La mayoría de ustedes pues ya la conocen. Esta es una palabra que hemos estudiado como iglesia profundamente. So many of you guys know this word. We studied this word thoroughly. Y dice, And it says, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Genesis 1, 26, 28 says, Then God said, let us make mankind in our image and in our likeness, so they might rule over the fish of the sea, the birds of the sky, and over the livestock and all the wild animals, and over all the creations that move around the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female he created them. Then God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Este es uno de los versículos bajo cual todo lo que hacemos congregación está fundado. This is one of the Bible verses that drives everything that we do as a church. Y todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos con este propósito. And everything we do as a church, we do it with this purpose. Lo hacemos en los discipulados que tenemos en la mañana. We do it through the discipleships that we have in the morning. Lo hacemos en las misiones que hacemos a Colombia o a México o a diferentes lugares del mundo. We do it throughout the missions when we go to different countries like Colombia and Mexico. Lo hacemos los viernes durante las charlas que tenemos en las charlas de libertad. We do this on Friday nights while we talk about the Nights of Freedom. En nuestra escuela, nuestra academia durante la semana. Through our academy that runs during the week. En nuestra escuela dominical que tenemos acá los domingos. In our discipleship school that we have on Sunday mornings. Por medio de Football for Life con los niños en Colombia estudiando fútbol. Through Football for Life that people are starting soccer in English. Y el propósito de todo esto es establecer el reino de Dios en la tierra. And the purpose of all this is to establish the kingdom of God here on earth. Esto es algo que Dios nos dio no solo a nosotros como iglesia, sino a cada uno de ustedes como responsabilidad. So this wasn't just given to us as a church, it was given to each and every one of us as a responsibility to do. Y todo este propósito de Dios se resume en 3 palabras. And all these purposes of God can get summed up in 3 words. Gobierno, Government, autoridad authority, y dominio. and dominion. Ahora es importante entender que es bajo su gobierno, Now, it's important to understand that all this is done under his government, bajo su autoridad under his authority, y bajo su dominio. and under his domain. El problema de nosotros como seres humanos es que hemos querido hacer todo bajo nuestro gobierno, bajo nuestra autoridad y bajo nuestro propio dominio. And the problem has been right now that we try to do it under our authority, Y, our po- dominion, and government. y hemos podido ver que hemos llevado al mundo, nuestra ciudad o tal vez nuestra familia, para no hacerlo, la hemos llevado a lugares donde no han debido de haber ido. And the problem has been, or the effect of this, is that we've taken our family to places that we shouldn't have taken it. Vemos nuestra sociedad el día de hoy, cómo está de dañada. We can see our society, how damaged it is. Y Elkin hablaba un poco sobre la corrupción, por ejemplo, que se vive en nuestros países. And, you know, Elkin was talking about
a little bit of corruption that is lived in our countries, y la cual también se está empezando a ver acá en Canadá. and something that we're actually starting to see here in Canada as well. Cuando llegué a este país hace 15 años, You know, when we got here to this country 15 years ago, las cosas eran muy diferentes, things were very different. pero hemos empezado a ver que la corrupción, que la criminalidad, So we're starting to see corruption and a lot of crime going up, y todo está empezando a parecerse mucho a lo que vivíamos en nuestros países. and it's starting to look very much like the stuff that we used to see in our countries when we lived there. Y pienso que uno de los problemas es nuestra mentalidad. And I think that one of the big problems is our mentality. Pienso que es ilógico el huir de un país porque la situación está mal, I think it's illogical to run away from a country because things are bad. pero llegamos a a querer hacer las cosas de la misma manera. But we come here to a new country and try to do the same things in the same way that we did in back home. Y con esto vamos a nuestra vida personal. And let's take this to our personal life. Es increíble que hemos vivido, en mi caso, 29 años It's incredible that we have lived, in my case, 29 years, y he cometido muchos errores. and I have committed many mistakes. Y a la misma vez quiero seguir viviendo de la misma manera. And even though I've seen these mistakes, I still want to live in the same way. Y el Señor día a día nos muestra un camino nuevo. And the Lord each and every day shows us a new path. Este propósito que Dios diseñó para nosotros de gobierno, dominio y autoridad no ha cambiado. And, you know, this purpose that God shows us of power, authority, and dominion has not changed. Este propósito no lo hizo, no cambió en el Antiguo Testamento, You know, this purpose did not change from the one on the Old Testament. no está cambiando en este momento tampoco It has not changed and is not changing as we do it right now. y no va a cambiar en el futuro. And is not going to change in the future. No va a parar. Is not going to stop as well. Y no hay nada que lo pueda detener. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. You know, and we cannot slow it down. We can, you know, we can see this on the book of Revelations. Eh, okay, no va a dejar de suceder, pero sí se puede frenar. It's not going to stop from happening, but we can slow it down. Y frenar, la palabra frenar en el mundo espiritual puede tomar muchísimo tiempo. And actually, the word to stop or to break it, and in the spiritual world, this could mean a long time. Puede tomar años, This could take years, décadas. decades. Y cuando leemos la Biblia vemos que toma generaciones. And when we read the Bible, we can see that it took generations. Y ahora, ¿cuáles son estas dos cosas que pueden frenar el propósito de Dios para nosotros? Now, what are the couple of things that could actually break or stop the will of God for our lives? Y esta es la parte en la que el Espíritu Santo me hablaba anoche. And this is the part that the Holy Spirit was speaking to me last night. Y la primera de estas cosas que pueden frenar el propósito de Dios es la esclavitud. And then the first ones that can stop the will of God in our lives is slavery. ¿Y qué es la esclavitud? ¿Cuál es su definición? So what is slavery? What is its definition? El diccionario la describe como una persona The Ya. dictionary defines it as a person la cual por estar bajo el dominio jurídico de otra of a person that is under the dominion of somebody else, carece de libertad, completamente sometido a un deber, a una pasión, a un afecto o vicio. so is of lack of liberty, is completely submitted to a task, a passion, an effect, and is addict of something. En el libro de Génesis vemos cómo Adán toma un poco la promesa de Dios. So we can see in Genesis how Adam Yeah. takes Toma un poco, o sea, doesn't give it importance. okay, doesn't give importance to the promise of God. Y comienza a tomar sus propias decisiones, apartándose de lo que Dios le había dicho. And it starts taking decisions apart from God. Dios le había dicho que confiara en Él, que Él era quien los iba a guiar, quien les iba a enseñar a tomar las decisiones correctas. God had told him to trust in him, that he will guide him in making all the right decisions. Pero Adán decide que va a tomar las decisiones por su propia cuenta. But Adam tells him, you know, I'm going to take decisions apart from you in my own way. Y esto es algo que también como iglesia hemos estudiado muchísimo. And this is
something that also as a church we've studied thoroughly, la voluntad de Dios. the will of God. ¿Y cuál es nuestra voluntad? And what is our will ¿Y standing? cómo podemos renunciar a nuestra voluntad para seguir la de Él? And how could we renounce to our will to do His will? Porque no podemos vivir en las dos. Because we cannot do both or live to have both. Nuestra mente, nuestro cuerpo Our mind and our bodies, se oponen al Espíritu Santo. it opposes to the Holy Spirit. Y lo que el Espíritu Santo no va de acuerdo a lo que nuestro cuerpo quiere hacer. And our spirit is opposed to what the mind and body wants to Y do. esto se habla mucho en el Nuevo Testamento. And then the New Testament talks about this a lot. Así que ellos toman esta decisión y comienzan a alejarse en cada vez más de la voluntad de Dios. So they take this decision to grow apart from the will of God more and more and more. Y vemos durante los primeros libros del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, o bueno, en este caso las generaciones de Adán y Eva, comienzan a acercarse y a alejarse en un va y viene de la voluntad de Dios. So we can see in the first couple of books in the New Testament that the coming generations of the Israelite people start to move back and forth and further away from the will of God. Y esto los empieza a llevar a vivir en un ciclo de esclavitud. And this starts to display a cycle of slavery within the people and how they live. ¿Quiénes estuvieron aquí el viernes? Who was here on Friday night? El viernes Silvia explicaba un poco de lo que era el mundo espiritual. On Friday night, Sylvia was explaining to us the spiritual world. Y cómo en el mundo espiritual, cuando comenzamos a vivir en ciertas actitudes, And she was explaining how certain attitudes displayed in the spiritual world se comienzan a reflejar en el mundo natural. can take part and actually reflect on the physical world. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. This is what happened to the people Ellos comenzaron a vivir en un ciclo de esclavitud espiritual. of Israel. And what we were seeing is that they're starting to see to live the slavery on the physical world. Y esto llega a un punto crítico en el libro de Éxodo And this reached a crisis in the book of Exodus y se ve reflejado en lo natural. and is reflected on the natural, on the physical. El libro de Éxodo The book of Exodus, 1, del 1 al 6, el 8 y el 11, Exodus 1 through 6, 8 and 11. y voy a resumir un poco todos estos pasajes porque son bastante largos, I'm just going to sum up all these verses because there's actually a lot. pero toda esta historia la pueden leer durante todo el libro de Éxodo, así que cuando lleguen a sus casas, si les interesa, léanla por favor. So, you can read this actually throughout all the verses here. So when you get home and if it interests you, take a look at it. Pero al principio el libro de Éxodo nos muestra cómo esta esclavitud espiritual se ve reflejada en el mundo físico. So Exodus displays for us how this spiritual slavery is displayed on the natural. Éxodo 1, del 1 al 6, 8 y 11 dice: Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí con el tiempo. José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. So Exodus 1, 6 through 8, 8 and 11 says, There are many names of the sons of Israel. This is Jacob, who moved to Egypt with their families, each with his family. Reuben, Simon, Levi, Judah, Isaac, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. In all, Jacob's had 70 descendants in Egypt, including Joseph, who was already there. In time, Joseph and all of his brothers died, ending that entire generation. Eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph and what he had done. So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor.
They forced them to build the cities of Phytos and Ramses as supply centers for the city. Este pueblo que había llegado a Israel So these people that came to Israel, ya había pasado algún tiempo y eran cientos de personas. you know, a lot of time had passed and there were a lot of people. Y de estos 70 descendientes ya habían familias. And of the 70 descendants, there were families. Ya de estas familias habían clanes que se habían creado. To these families, it expanded to clans. Y ya se habían también esparcido en tribus. And then also growth into tribes. Del tiempo en el que llega Jacob a Egipto, So in the time that Jacob comes to Egypt, hasta el tiempo en el que son sacados por medio de Moisés, through the time that they were taken out of Egypt ya from Moses, han pasado, y esto es un debate teológico, pero bueno, eso lo dejamos para otro día, han pasado más o menos de 140 a 160 años. and this is somewhat a debate, but we'll leave that for another day, but almost 140 to 160. about 140 to 160 years have passed between those two dates. Pero durante estos años ha pasado algo en el pueblo de Israel. So, but something has happened within the people of Israel. Ellos no solamente se convirtieron en esclavos físicos de Egipto, They didn't just became slaves of the Egyptians, physical slaves. physical slaves of the Se Egyptians. convirtieron en esclavos mentales del sistema de gobierno de Egipto. They became mentally enslaved to the system of Egypt. Su cultura ahora estaba mezclada con la cultura de los egipcios. Their culture was actually mixed with of the Egyptians. Y si analizamos bien este relato, se parece un poco a nuestras vidas. And if we actually examine this story, it reflects a lot of our lives. La mayoría de nosotros aquí somos latinoamericanos So a lot of us here are Latin American. y en el caso de mi familia, mi madre vino a este país quería darnos un mejor futuro a mí y a mi hermana. You know, so as for my example, my mother came to this country to try to give us a better life to me and my sister. Son los latinos conocidos acá como los latinos de primera generación. You know, they are actually known as the Latins of the first generation here to migrate. Muchos de ellos, yo por ejemplo, ya tuve mis hijos en este país. So, you know, and I can take myself as an example. I already had my kids here in this country. Y me encuentro con el hecho de que cuando llego a mi casa mis hijos no quieren hablar español. You know, and I find myself in the situation when I come home, my kids don't want to speak Spanish in my home. Pero apenas ha pasado una generación. And it only has passed one generation. Han pasado solamente 15 años. Only 15 years have passed. Mi hijo solamente tiene 10 años. And my son only has 10 years. Y ya no quieren hacer, en cierta manera, ya no quieren vivir como parte de nuestra cultura. And in some way, they don't want to live the same way we did in our own culture. Comienzan a involucrarse ni a mezclarse con la cultura canadiense. They start to mix and actually combine the Canadian culture. Si seguimos hablando de la tercera, cuarta generación, And if we continue to talk about the third and the fourth generation, ya ni siquiera se considerarían latinos. they probably won't even consider themselves Latin. Ya se habrían mezclado no solo con canadienses, sino con personas de otras naciones. You know, by then, they wouldn't have just mixed with Canadians, they would have mixed with other cultures. Aquí es chistoso porque cuando yo estaba en high school, You know, and this is a little funny because while I was in high school, le preguntaba a alguien, oye, ¿y tú de dónde eres? you know, I would ask somebody, you know, where are you from? Y me saldrían con el cuento de, soy un cuarto chino, un cuarto latino, un cuarto africano. You know, and people would be telling me, I'm a quarter Chinese, I'm a quarter Latin, I'm a quarter somewhere else. Uno no escucha eso en nuestros países, pero es muy común acá. You know, you don't actually listen, you don't actually hear that in our countries, but it's very common here. Pero entonces quiero que se imaginen ahora cómo estaba el pueblo de Israel, para el cual ya habían pasado 140 a 160 años. But I want you to take this to the context of here and think about the people of Israel and what had happened throughout those 140 years. Y con esto quiero que vayamos a la palabra que Dios nos dio como promesa el año pasado. And with this mentality, I want us to go back to last year and the promise that God had gave us. Algo que el Espíritu Santo me hablaba el día de anoche, And something that the Holy Spirit was la telling me noche anterior, perdón, no el día de anoche, last night or the day before es que todas las promesas que Él nos ha venido dando como congregación is that all the promises that He has been giving us as a congregation, no son dadas al azar, they're not randomly given out.
Cada una tiene un proceso y está dada para un tiempo específico, Everything is given for a specific process and a specific time. pero todas tienen que ver con nuestro caminar como pueblo de Dios. But all of them have to be and are related as a walk of the people in the will of God. Y la palabra que Dios nos dio para el año pasado la encontramos en Romanos 12:2. And the word that the Lord gave us last year, we can find it in Romans 12:2. Esta palabra pienso que es la llave para desatarnos de la esclavitud. And I believe this is the word that is actually the key to free us from this slavery. Y es algo que el pueblo de Israel tuvo que hacer por 40 años en el desierto. And this is something that the Israelite people had to do while they were in the wilderness, in the desert for 40 years. Pero ahora nosotros conocemos esta palabra, así que no nos tiene que tomar 40 años en un desierto para darnos cuenta. But now we have this word and we know this word, so we don't have to live this for 40 years. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. So Romans 12:2 says, "Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, perfect, and pleasing." Esta voluntad Él ya la había diseñado para nosotros desde Génesis, como hablaba hace un rato. So this will and desire of God for us was designed all the way in Genesis, as we talked about earlier. No depende de mí saber qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. You know, it's not dependent on me and my understanding to what is good, perfect, and pleasing. Depende de lo que Dios piensa que es bueno, es agradable y es perfecto. It actually depends on what God thinks is good, perfect, and pleasing for me. Pero esto solamente va a suceder, But this is only going to be able to happen. y dile a tu vecino, por favor, allí, porque si se está durmiendo, And tell your neighbor here, just wake him up with this. si te transformas If you transform mediante la renovación de tu mente. through the renewing of your mind, Esta es una palabra sumamente importante para ser libres de la esclavitud. this is an incredibly powerful word to be able to be free from slavery. Tenemos que ser renovados, We need to be renewed, make new, transformando nuestra mente, transforming the way we think, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. transforming our perspectives and the way we think. ¿Sabes qué, Señor? Yo pienso de esta manera. You know, Lord, this is a conversation with the Lord. You know, Lord, I think this way, Y no me ha funcionado. and it's not working. No veo el resultado, no veo el fruto. I don't see the result, I don't see the fruit. Pero dime tú qué es lo que piensas. But tell me what you think. Renueva mi mente. Renew my mind. Ayúdame a ser como tú. Help me to be like you, Y ayúdame a vivir las promesas que tú me has dado. and help me to live out the promises that you have given me. Esto no lo tienes que hacer por ti solo. And you don't have to do this alone. Él te dio el Espíritu Santo. God, He gave you the Holy Spirit. El Espíritu Santo es un regalo extremadamente valioso. You know, and the Holy Spirit is an incredibly valuable gift God gave to us. Y si eres de las personas que le gusta leer su Biblia, You know, and if you're one of the persons that really loves to read the Bible, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento habían personas que hacían cosas maravillosas. you know, you can tell throughout the Old Testament that there were people that did marvelous things. Pero a la misma vez, usualmente hay una frase que está al lado de cada una de estas personas cuando hacen algo maravilloso. But there was actually a phrase attached before or after this person did this marvelous thing. Y la frase dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. You know, and it would say something like, the Spirit of God came upon him. Esto significa que en algún momento el Espíritu de Dios también se iba de él. You know, this also gives you the connotation that the Lord would actually leave. Esto significa que estas personas no tenían al Espíritu de Dios constantemente en ellos. So this can describe or visualize for us that the Lord, that these people didn't have the Holy Spirit inside of them. Entonces, por más grande o por más impresionante que haya sido lo que todas estas personas en el Antiguo Testamento hicieron, So regardless of the size and the marvelous of the acts of the things that people did back in the day, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo. we have the Holy Spirit inside of us every day at every second. Pienso que por esto es que Jesús en algún momento les dice a sus discípulos, You know, this is why I think Jesus told his disciples at some point,
cosas aún más grandes harán ustedes, Bigger things you will do, porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. because we have the Holy Spirit. Pienso que de pronto no hemos aprendido a escucharlo o a relacionarnos con Él adecuadamente. And I think we have not been able to understand how to listen or actually relate to Him. Pero esto es algo que se crea en una relación íntima con Él, así como se crea una relación íntima con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. You know, and this relationship is developed just as you develop a good relationship with your wife and with your family. Como decía hace un rato, Romanos 12:2 es la llave para liberarnos de la esclavitud. You know, so I was telling you guys that Romans 12 gives us a key to being free from this slavery. Y una vez somos libres, ¿qué hacemos? You know, and once we're free, what is it that we do with this freedom? Y volvemos a tomar la promesa de Dios, la cual había dado en Génesis. And we take back the promise that God has given, La gave cual us era in Genesis. tomar gobierno, tomar dominio y tomar autoridad sobre lo que Él nos ha entregado, que es este planeta. And it was to take government, power, and authority and dominion over everything on the earth. Y con esto quiero que vayamos a la palabra que Dios nos dio como congregación para este año. And with this, I want to take us to what the promise that the Lord gave us for this year. Y nuevamente, todo va encaminado hacia un mismo propósito. You know, and I just want to keep reminding you that everything goes for the same purpose. La palabra que Dios nos dio para este año se encuentra en Josué 3:5. So the word that the Lord gave us for this year is found in Joshua 3:5. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. And Joshua 3:5 says, Then Joshua told the people, Purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders amongst you. Así que hemos entendido que Dios nos creó para gobernar, So we have understanding that the Lord made us to govern, que debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar para lograrlo. that we need to be renewed in our way of thinking to actually be able to accomplish it. Y ahora dile a la persona que está a tu lado: And now tell the people, the person right beside you, purifícate. purify yourself. Mañana el Señor hará grandes cosas con nosotros. Tomorrow the Lord will do great things amongst you. Y créanlo, And believe it. porque esto es una palabra no para la iglesia, es una palabra para cada uno de ustedes. And this is not a word for the church. This is a word for each and every one of you. El sitting Señor here nos today. está llamando a que nos purifiquemos. The Lord is asking us to purify ourselves. Él nos está diciendo: ya he venido renovando su mente, he venido renovando su corazón, You know, He's telling us, I've been renewing your mind. I've been renewing your heart. pero todavía falta que te purifiques. But it's still the lack of purification. You need to purify yourself. La teoría ya está, The theory is done. pero necesito un acto físico But I need a physical act para poder llevarlos a esa tierra, a esa promesa que les hice. to be able to take you to the promised land that I have given you. Y cada palabra que el Señor nos da tiene un propósito. And every word that the Lord gives us has a purpose. Y pienso que uno de los ejemplos más grandes que tenemos es el mismo pueblo de Israel. You know, and one of the biggest examples is actually the people of Israel. El pueblo de Israel ha disfrutado de grandes bendiciones en obediencia al Señor. You know, and the people of Israel have actually enjoyed great blessings being under the will of God. Pero también han sufrido grandes aflicciones cuando han estado en desobediencia. But they have suffered great afflictions when they have been outside of the will of God. Y este año realmente tengo una gran expectativa en cuanto a lo que Dios nos está dando. And actually, I have a great expectations of what the Lord is going to do and what He's going to give us. Yo he estado esclavo a muchísimas cosas. I have enslaved to many things. No soy una persona perfecta. I'm not a perfect person. Eso es uno de los miedos más grandes que tengo cuando me paro acá. And this is one of the greatest fears that I have when I stand here in front of you. Pero el Señor me ha librado de muchas de esas cosas But the Lord has freed me from many of these things. y me ha devuelto el gobierno de mi familia. And He has returned to me the government over my family. Me ha devuelto el gobierno y la autoridad del rumbo de mi destino. And He has given me the government and the authority to steer my destiny. Pero día a día lo busco a Él para ser transformado, But every day I seek Him to be transformed in the way I think, para ser renovado. to be renewed in the way I think. Y no es algo placentero. And it's not something pleasing.
No es bueno cuando alguien o cuando el Espíritu Santo te habla y te dice lo estás haciendo mal. You know, it's not going to be pleasing when the Holy Spirit tells you, you know, you're doing it wrong. No es cómodo dejar hobbies You know, I don't ask to leave the things I like aside para agradarlo a Él, to please Him. ni siquiera cosas malas, This is not even bad things. pero sí cosas que roban el tiempo de mi familia. But these could be things that steal the time that I have with my family. No es placentero cuando el Espíritu Santo le habla a otra persona y te muestra qué es lo que estás haciendo mal. It's not even more pleasing when the Holy Spirit speaks to a person and then this person tells you you're doing something wrong. Te sientes desnudo, te sientes expuesto, You feel naked and exposed. pero a la misma vez el Espíritu Santo te dice, yo te quiero transformar y te quiero llevar a la tierra que te di por herencia. But at the same time, the Holy Spirit is telling you, I want to transform you so I can take you to that promised land. Y yo no les estoy hablando aquí porque lo viví hace 5 años. You know, and I'm not speaking about this because I lived it 5 years ago. Les estoy hablando porque fue hace 15 días. I'm telling you this because it's happened 15 days ago. Y continuamente seguirá sucediendo con una y otra situación. And is hopefully continuing with new situations every day. Porque el propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, Because also one of the purposes is to reach the stature of the perfect man, el cual es Jesús. which is Jesus. Y si me analizo, estoy lejísimos. And if I compare myself, I'm very far away. ¿Okay? All right? Así que no es para condenar, So this word is not to condemn, es para que nos unamos, it's to unify in this para race, que nos ayudemos los unos a los otros. to unify each other in this journey. Porque las dificultades que yo he podido conquistar Because of the difficulties that I've been able to win over pueden ayudar a otra persona. could definitely help somebody else. Y las que ustedes han conquistado me pueden ayudar a mí. And the ones that you guys have won could actually benefit me. Y eso es lo que es el cuerpo de Cristo. And that's what the body of Christ is. La iglesia es un hospital de gente enferma. The church is a hospital for sick people. Y cada uno de nosotros tiene la obligación de ayudarse. And each and every one of us has the responsibility to help each other out. Esto no es un lugar en el cual todos somos sanos y estamos aliviados y no necesitamos de nadie. You know, this is not a place where everybody's perfectly healthy and nobody needs to help each other out. Y si esa es tu expectativa, And if this is your expectation or perspective, vas a ser muy lastimado dentro de la iglesia. you're going to be very hurt within the environment of the church. Porque la palabra de Dios dice que el hierro con el hierro se aguza. You know, because the word also says that iron where iron gets sharpened. Y aquí estamos para cada uno de nosotros pulirnos el uno al otro. And we are here to sharpen each and every one of us. Miro alrededor y veo a mi esposa You know, I look around and I see my wife. y me hizo blush. Y hemos cumplido 10 años de casados. And we have actually, it's 10 years of marriage. El mes pasado cumplimos 10 años de casados. Last month was 10 years. Y créanme que cuando comenzamos nuestro matrimonio, no pienso que hubieran personas que dieran un peso por nuestro matrimonio. You know, and I thought of 10 years ago when our marriage had started, Ah, bueno, that mi suegra dice que sí. I couldn't think of a person that would give a dime for the future of our marriage. But, Pero saben que si yo lo hubiera hecho en mis fuerzas, créanme que no estaría con ella. you know, but I can tell you 100%, if I would have done it in my strength, I wouldn't be together with my wife. Primero necesité del Espíritu Santo. First, I needed of the Holy Spirit. Y Él me empezó a hablar de su palabra. And he started speaking to me through his word. Comencé a transformar mi forma de pensar. I started to be transformed in the way I think. Y comencé a rodearme de personas que ya habían atravesado esos procesos, And I started to surround myself with the people that have already gone through this process, que me dieron apoyo. that gave me courage, A la polla también me dieron. Que me dieron apoyo, que me dieron guianza, que me dieron fuerzas. you know, people that gave me courage, that gave me faith, that gave me hope. Y hoy en día estoy aquí con mi esposa, con mis hijos. And I can stand here today together, unified with my wife and my children. A pesar de todo esto, no puedo evitar pensar en el segundo punto o en la segunda situación que nos frena de disfrutar del propósito de Dios para nuestra vida. But at the same time, I cannot stop on thinking on the second point that enables us to live freely. El primer punto era la esclavitud. The
first item was slavery, y la segunda es el exilio. and the second one is exile. ¿Qué significa exilio? So what does exile mean? El diccionario lo define como una pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o de un territorio. En nuestro caso, ese país o ese territorio se refiere a la tierra prometida o al lugar que Dios diseñó para nosotros. So the dictionary explains it as something that expels you or makes you exit, or a person is being made to exit from their country to a new territory. Es el hecho de encontrarse lejos de un lugar natural. Is to actually find yourself far away from a familiar place Debido a la expatriación voluntaria o forzada de un individuo, mientras que alguna circunstancia, generalmente un motivo político, deniega explícitamente el permiso para regresar. It's almost being stripped away from your nationality, even if this action is voluntary or being forced, and it's usually because of circumstances of the political system that do not allow you to actually go back to the way you live. En este punto quiero que pensemos en cuanto a esa nacionalidad como el reino de los cielos. Now, I want you to think about this nationality, about the rules in the kingdom of God. Y aquí dice que hay algo, usualmente una circunstancia política que nos evita. You know, and this is actually talking about a political circumstance that does not allow us to live according to that. Y no nos da permiso para regresar. It does not give us permission to go back. En este caso lo podremos ver como la guerra entre Satanás y la guerra entre nuestra propia voluntad. So this is the battle that goes on between Satan and our own will, Y la promesa de Dios, o lo que Él tiene para nosotros. and also the standing promise of God. ¿Por qué no podemos disfrutar completamente del reino de Dios? Why cannot fully enjoy the kingdom of God? Porque espiritualmente hay algo que no me permite entrar. Because there is actually something spiritual that does not allow me to enter. Después de que José entra en el pueblo o en la tierra prometida, You know, after Joshua, Joshua enters the promised land, por muchos años viven batallas y guerras. for a very long time they live on word. Y Dios día a día les muestra su favor y los lleva y los guía y los hace avanzar. And every day God shows us his favor and shows them how to grow and expand. Y cada día les muestra su fidelidad a su pueblo. And every day it shows them his loyalty to the people. Y cumple la promesa que le hizo a Moisés y a Josué en cuanto al tomar posesión de esa tierra prometida. You know, God fulfills the word that he gave to Moses and Joshua as he promised them to move them into the land. Y lleva al reino de Israel a su tiempo más glorioso durante el reinado del rey David. And it takes the people to his greatest eras under the government of David. La plenitud del reino de los cielos es reflejada por medio de la nación de Israel en ese momento. You know, and the greatness of the kingdom of God is reflected actually on the way the people of Israel lived in that time. En ese momento no había un reino más grande ni más poderoso que el pueblo de Israel. There was no greater or more powerful kingdom on earth aside from the kingdom of Israel. Pero sucedió algo que había sucedido en Génesis. But something happened that had happened in Genesis. Comenzaron a pensar que sus caminos eran mejor que los de Dios. They started to think that the way they took decisions and their path was better than God's. Y esto nuevamente los comenzó a llevar en un ciclo. And this again started to place them and put them in a cycle. Y más o menos para el año 930 antes de Cristo, And to the year around 1930 before Christ, lleva al reino de Israel a dividirse en dos partes. it takes the people of Israel to divide in two pieces. 10 de las tribus de Israel se van hacia un lado o se apartan 10 of the tribes of Israel go to one side of the country and actually separate themselves. La tribu de Judá y de Benjamín se quedan juntas en otra parte. The tribe of Judah and Benjamin actually go to another place and remain united. Y para el año 720 antes de Cristo, And for the year 720 before Christ, las 10 tribus que se habían apartado son completamente exterminadas. the 10 tribes that had gone aside and separated themselves were completely annihilated. Por si alguien se pregunta, porque hoy en día
al reino de Israel o a los descendientes, a las personas que nacen en Israel, se les dicen judíos, Maybe you have asked yourself why the descendants of Judah, why do you call them Jewish? porque es la única tribu que realmente quedó de las 12. Because this is only the remaining people that remain from the 12. Y algún remanente de la tribu de Benjamín, pero es muy pequeño. And the remaining of the tribe of Benjamin, but it's very small. Toda esta división, toda esta guerra los llevó nuevamente a un punto crítico. But all this division drove them to a critical spot, Y este es el exilio. and it was exile. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Israel. So Nebuchadnezzar, the king of Babylon, attacks Israel. Para este tiempo, Judá era una provincia de Asiria. So Para este tiempo, Judá era una provincia de Asiria. okay, Judah, it was a province of Siria. Syria. Thank Syria, you. yeah. Y Nabucodonosor, en el año más o menos 530, entra, sitia la ciudad, ultraja el templo y los lleva exiliados a Babilonia. And Nebuchadnezzar, around year 530 before Christ, comes into Israel, takes dominion over the area, and breaks the temple. Perdón, esto es para el año 590 más o menos. And takes the people on exile back to Babylon. And this is around 590 before Christ. Y para el año 530, And for the year 530, el rey Ciro de Persia great King Cyrus of Persia invade Babilonia invades Babylon. y ahora son llevados a Persia. And now they're taken to Persia. Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿para qué les cuento todo esto? So you guys are probably asking, why are you guys telling me all this? Primero, me gusta leer historia. First, I just like to read history. Y también quiero que entiendan toda la confusión y todo el enredo que vivió el pueblo de Israel por la desobediencia. But I want you to understand and imagine the confusion that the people of Israel had to live through. Una cosa es ser sacados de su pueblo como exiliados, One thing is to be taken out of your country, your place of comfort, to be taken to another place. y después de estar allí, And after being here, ser conquistados por otro reino, be conquered by another king with another culture. y después ser llevados a otro lugar. And then be taken to another new place. Fueron doblemente exiliados. They were double exile. Entonces entiendan la confusión cultural que vivieron. So please understand the cultural confusion these people lived through. Y cómo el plan de Dios se vio frenado nuevamente por muchas generaciones. And you can see how the will of God was actually breaked or stopped by many generations, through many generations. Y pensando en todo esto, no puedo evitar hacerles la pregunta que yo mismo me hice. So, as I think through all this, I cannot ask you the question that I've been asking myself. Y es, ¿en qué posición me encuentro yo hoy en día en mi vida? In what phase or in what situation do you find yourself in your life right now? ¿Estoy gobernando? Am I governing? Do I have government? ¿Estoy disfrutando de las promesas de Dios? Am I enjoying the promises of God? ¿Estoy dando fruto en Am la I tierra giving- que Él me prometió? Am I giving fruit on the land He has given me? ¿Estoy impactando el lugar en el que trabajo? Am I being impactful in the place of work He has given me? Or ¿Estoy place? impactando mi familia y las personas a mi alrededor? Am I impacting my family and the people that are around me? Porque esta es la promesa de Dios para nosotros. Because this is the promise of God for us. O de pronto estás pensando en este momento Or you also might be thinking right now, y dices, es la primera vez que escucho esta palabra. this is actually the first time I hear this word. Estoy tratando de aprender. Am I- Estoy en un caminar. I'm actually trying to learn. I'm here in a journey. Siento que todavía soy esclavo de muchas cosas. I actually feel that I'm still slave to many things. Quiero ser libre. I want to be free. O de pronto estás allí sentado y estás pensando, estoy exiliado. Or you might be thinking, I feel like I'm in exile. Ya Dios me ha rescatado. God has actually rescued me. Ya lo he conocido por mucho tiempo. I've actually known Him for quite a while. He disfrutado de sus promesas. I've actually enjoyed His promises. He restaurado ciertas partes de mi vida, I've been restored, and He has restored many areas of my life, pero he caído. but I've actually fallen. Y nuevamente estoy atado a cosas de las cuales ya había sido libre. And I've actually gone back
to captivity in some of the areas that he had freed me from. Y esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer y ser honestos con nosotros mismos. And these are some of the questions that we have to ask ourselves and actually be honest with Porque each anoche other. yo mismo me hacía esta pregunta. Because even last night I was asking myself these questions. Y la verdad la respuesta no importa. And actually the answer is not really important, doesn't really matter. Pero sí es algo que tienes que ser honesto contigo mismo. But it's something that you have to be truly honest with yourself. ¿Y por qué digo que no importa la respuesta? And why do I say that the answer does not matter? Y esto me lleva a un versículo que también ha sido una de las bases para nuestra congregación. And this takes us to a verse that has also been a foundation piece for us as a church. Y es Juan 3:16 And it's y John 17. 3:16 and 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo para condenar Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Okay, so John 3:16 and 17 says, "For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life." Y esta es una de las verdades más grandes e increíbles del Evangelio. And this is one of the biggest truths that you can see in the Gospels. Y sin importar si te sientes como esclavo o no conoces de Dios, es la primera vez que has venido a un servicio de pronto, You know, and even if this is the first time that you've come through a service and heard this message, o si ya llevas muchos años en el Evangelio y te sientes aún atado a ciertas cosas, and you feel captive, or if you know the Lord and you've experienced church for many years, and you still feel captive, o incluso si sientes que estás haciendo las cosas correctamente y que estás disfrutando de sus bendiciones, or even if you're doing things well and you're enjoying the promises of God right now, tienes que aceptar la palabra de que aún Jesús nos perdona y nos guía en el día a día. you still have to understand that God forgives you each and every day. Y esto es lo que sucedió con su pueblo. And this is what actually happened with his people. Para esto fue que Dios envió a Jesús, This is why God sent porque his después son. de toda esta the historia earth. que compartí brevemente, You know, because as we see the history that I share with you today, Él todavía quería ofrecer su perdón he still wanted to offer his forgiveness. y todavía quiere ofrecer su perdón a cada uno de los que estamos en este lugar, And he still wants to offer forgiveness to everyone here, sin importar nuestra condición. regardless of our current condition. Nuevamente, yo no tenía claridad en cuanto a lo que iba a compartir en esta mañana, You know, and I remind you guys that I didn't have clarity on what I was going to share with you pero guys pienso que today. era importante para el Espíritu Santo dejarles saber But I think it was really important for you guys to know that the Holy Spirit lo que Él quería hacer con cada uno de ustedes. wanted to share with you and do with each and every one of you. Y la verdad, quisiera que de pronto nos paráramos And I would ask you guys to stand. I would like for you guys to stand y que hiciéramos una oración and to do a prayer de arrepentimiento, of repentance, de tal vez de agradecimiento, incluso si de pronto te consideras que estás viviendo las bendiciones de Dios. and also of thankfulness if you believe you're living in the promises of God. ¿Ok? Muchachos, si me pueden acompañar. You guys to the worship, you guys can come up here. Y quiero que esto sea una oración personal. And I want this to be a personal prayer. Quiero que cada uno de ustedes se analice realmente en su corazón en cuál de estas tres situaciones se encuentra. And I want you guys to analyze and ask those questions of where you are in your life right now. Y cuando le preguntaba a Dios cómo Él quería que se llamara esta prédica, And when I was asking the Lord how did He wanted me to name this preaching, Él me dijo que se llamaría gobierno, esclavitud o exilio. He was telling me to name it government, slavery, or exile. Porque son las tres opciones. Because those are the three options that we have. Como seres humanos tenemos una voluntad que Dios no puede transgreder. You know, as human beings, we have a will that God can't transgress or step into. Y por más que a veces lo culpemos a Él de lo que nos sucede, And even though sometimes we blame Him on things that happened in our lives, hay un mundo espiritual there's a spiritual world en el cual nosotros tenemos la decisión
de vivir conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que el enemigo nos miente. where we decide to live like God says or like Satan says or the enemy says. Y el Señor hoy nos está ofreciendo una salida. And God right now is giving you and is offering you, showing you a way out of it. Y ha venido ofreciendo esa misma opción por más de 2000 años. And He has been given and offering that this exit way for thousands of years. Y esa opción se llama Jesús. And this option is Jesus. Porque ningún ser humano pudo vivir nada de esto a perfección como lo hizo Él. Because there has not been a human that has been able to live this to perfection or this in perfection that Jesus did. Nosotros mismos en nuestras capacidades no lo podríamos vivir. Because even in our own capacity and our abilities, we will not be able to live this. Pero en la palabra de Dios dice que en Él But the Word of God says that in Him somos más que vencedores. we are more than conquerors. Que en Él That in Him tenemos el poder para sanar enfermos. we have the power to heal the sick. En Él In Him tenemos poder para echar fuera demonios. we have the power to cast out demons. En Él In Him tenemos el poder para resucitar a los muertos. we have the power to bring people back to life. Y los muertos no son solamente personas. And the dead people are not just people. Se refiere a cada área de nuestra vida que está muerta. It actually gives reference to each and every area of our lives that is dead, Ya not sea getting fruit. nuestra economía, Our economy, nuestra familia, our family, nuestro trabajo, our work, nuestra salud. our health. Y cada uno de ustedes es testigos de muchas de estas cosas que han revivido. You know, and many of you guys are witness of your own lives Y cómo el Espíritu Santo las ha restaurado. and how the Holy Spirit has healed some or not, if not all of them. Así que por favor, allí en tu privacidad con Dios, con el Espíritu Santo, So, you know, I just ask you right now in your own intimacy to ask the Holy Spirit, ¿en cuál de estas tres situaciones te encuentras? in which of these three situations do you find yourself? Y ponte a cuentas allí con Él. You know, and Ponte allí a cuentas con Él. you know, Dime give account to the Lord. y comprométete con Él. You know, and commit yourself to it. No conmigo, no con la institución, Not with me or the institution of the church, pero con Él y con su Espíritu Santo. but with Him and His Holy Spirit. Nuevo amanecer.